¿Qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos por aquí en esta masterclass que espero sea de su agrado. En esta ocasión vamos a tratar un tema realmente muy interesante. No solo es novedoso, hay que decirlo, de pronto nos llegan un poquito todas las teorías que se van forjando, se van formando, se van probando en otros lugares con bastante retraso, pero en este caso la eutagogía, vamos a ver qué es y desde luego vamos a hablar acerca de qué es lo que sucede con esta nueva propuesta, esta teoría muy interesante que tiene que ver con la andragogía, es un nivel más alto y su relación con la educación divergente. Y desde luego con todos los programas que son pues intensivos en lo que es la educación para adultos, en los posgrados. En alguna serie de videos ya hemos venido hablando acerca de pues de esta necesidad de conocer cuáles son los aspectos que debemos de tomar en cuenta a la hora de elegir un posgrado. Y bueno, independientemente de dónde ustedes lo quieran tomar, lo importante es compartir esta información, que ustedes tengan datos fidedignos y que puedan tomar una decisión informada, ¿sí? Ahorita, desde luego, nosotros tenemos una propuesta que pues es desde la hoja península de Yucatán, que es algo que ponemos a su consideración, pero la idea aquí es que ustedes tengan todos los elementos necesarios para saber qué tan importante es tomar un programa tradicional, qué sucede con estos programas de, no sé, de 5 años, de 4 años, de 18 meses. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué pasa con nuestra vida? Que también se altera en su totalidad cuando tomamos un programa de posgrado. Y desde luego, pues, qué tanto va a beneficiarnos o no el tomar un programa tradicional o un programa intensivo. Y esto tiene que ver mucho con esta idea. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa con mucha frecuencia, es algo un poquito de cómo funciona y he funcionado desde que tengo uso de memoria eh, en, la, en la educación escolar, con estos deadlines, con estas fechas de entrega de las cosas, ¿no? Esta idea de que tenemos que organizarnos y disciplinarnos a estar estudiando, realizando los trabajos, los productos de manera secuenciada durante X tiempo y de pronto se van diluyendo, el aprendizaje se va diluyendo y muchos optamos a lo largo de nuestra carrera académica por empezar a dejar, a postergar, a hacer otras cosas y cerca de la fecha de entrega, entonces es cuando nos abocamos a realizarlo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es tan frecuente y por qué muchas veces funciona? ¿Sí? Nuestro aprendizaje funciona de manera diferente. Entonces, bueno, pues si les parece, vamos a empezar con esta idea de la eutagogía en la educación divergente, que es lo que nos atañe esta tarde en esta sesión, en esta masterclass, y vamos a hablar de por qué aprendemos mejor en programas intensivos, justamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esta idea de postergar, de hacer todo al último minuto? Esto tiene raíces profundas en nuestra neurobiología. No es algo que hagamos, eh, digamos, por llevar la contraria, eh, pues, por ser rebeldes, por no querer seguir las normas, aunque sí, estas normas, hay que decirlo, han sido puestas arbitrariamente, no tienen que ver con nuestro funcionamiento como seres pensantes, como estas personas que tienen una complejidad tan alta en sus estructuras neuronales. Entonces, bueno, vamos a compartir 6 aspectos sumamente importantes de por qué tenemos esta tendencia a postergar. Bueno, y todas estas son razones neurobiológicas de nuestro cerebro.
La primera razón es la dominancia del sistema límbico sobre la corteza prefrontal. El sistema límbico, que es esto que se ha dado en llamar el cerebro reptil, que es la primera capa, la interna de nuestro cerebro, que tiene miles de años, que desde luego es, digamos, nuestro primer cerebro, la primera estructura cerebral que se crea, que viene de la evolución que traemos de otras especies. Y entonces es esta región encargada de las emociones inmediatas, de la reacción instintiva. Aquí es donde está la amígdala, que es donde, bueno, son dos en realidad, tenemos una del lado derecho y otra del lado izquierdo, pero se llama la amígdala, que es como una almendra que tenemos en el centro de nuestro cerebro. Y esta es la encargada de protegernos de los peligros, ¿sí? Gracias a ella sobrevivimos a todos los depredadores, a los peligros naturales, cuando apenas empezamos a poblar lo que es el planeta Tierra. Y desde luego es muy instintiva, muy reactiva, tiene la encomienda de hacernos sobrevivir. Y desde luego también incluye la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Eso es lo primero que hace, nos mantiene vivos, nos hace correr o enfrentar el peligro con violencia y desde luego nos evita el dolor, es parte de sus funciones y nos acerca al placer. Eso es lo que nos determina el cerebro límbico, esta parte, esta estructura muy básica, muy instintiva, muy animal de nuestro cerebro. Y la corteza prefrontal es justamente la región donde viene toda la parte ejecutiva, es la que planifica, es la que toma decisiones, es la que ejerce autocontrol, es la que reprime emociones, es la que reprime instintos, es la parte que está al frente de nuestro cerebro, es una de las estructuras más nuevas que existen en nuestro cerebro evolutivamente hablando, y pues nos hace poder relacionarnos en sociedad. Entonces, cuando nos domina el sistema límbico, esto que se llama el camino bajo, ¿sí? Cuando tendemos a reaccionar, esta gente que de pronto, pues, nos dan llamarles los cerillitos, ¿no? Los que se encienden con mucha rapidez, los que reaccionan violentamente, los que enfrentan, o sea, luchan o huyen también, son las personas que tienen este dominio, les domina el sistema límbico. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Bueno, cuando se enfrentan a tareas que implican esfuerzo, incomodidad o incertidumbre, el sistema límbico, especialmente la amígdala, que ya le hemos mencionado, tiende a evitar el malestar activando respuestas de escape o distracción, la famosa procrastinación. Y pues desde luego el resultado es ¿no? Procrastinamos para sentir alivio inmediato. ¿Cuál es la segunda razón? Bueno, la preferencia por la recompensa inmediata, el descuento, lo que se llama el descuento temporal. No sé si ustedes han escuchado hablar, yo les he comentado en varias ocasiones, ya hace algún tiempo, de este famoso experimento del malvavisco. Bueno, en Stanford hicieron un estudio que fue un estudio longitudinal muy largo, en donde tomaron a niños muy pequeños, de 4 o 5 años, incluso creo que habían algunos de 3. Eran niños muy pequeños, los metían en una cámara Gesell y el investigador, el que estaba como responsable en ese momento, los llevaba a la cámara, iban solos, cada niño, entraba un niño por turno, y a este niño se le ponía un bombón, un malvavisco, en un plato enfrente de él, y se le decía, permíteme, se me olvidó una cosa, ahorita regreso, pero si no te comes este malvavisco, cuando yo regrese te voy a traer un segundo malvavisco y ya vas a tener 2 en lugar de 1, pero si te lo comes ya no te voy a traer otro.
Entonces el investigador salía del cuarto y a través de la cámara de Gesell, a través del vidrio que de un lado es un espejo y del otro lado si es un vidrio y si se alcanza a ver, estaban los investigadores observando y pues desde luego grabando lo que sucedía con estos niños. Y estos niños, muchos de ellos se retorcían sus manitas, observaban el malvavisco, sufrían realmente para contenerse. Su corteza prefrontal, desde luego, entraba en acción en ese momento y los que alcanzaban a contenerse pasaban 5 minutos y regresaba ya el investigador, les daba un segundo malvavisco y desde luego pues tenía una ganancia. Pero había niños que no podían contenerse y apenas salía el investigador se comían el malvavisco y pues obviamente solo se quedaban con ese malvavisco, ¿verdad? Lo interesante de esto es que como estudio longitudinal, lo siguieron a lo largo de 30 años, bueno, sí, de 30 a 35 años. Y estos niños demostraron que los que pudieron contener ese impulso lograron tener mayor éxito social en la escuela e incluso en el trabajo por esa capacidad de autorregular sus impulsos, de autorregular también sus emociones. Entonces, bueno, nuestro cerebro subvalora las recompensas futuras, es la reacción, digamos, natural frente a las inmediatas. Este fenómeno conocido como descuento hiperbólico es algo que nos hace actuar en el momento, ver solo lo inmediato y nos permite ver solo la recompensa inmediata, no la que obtenemos a posteriori. Entonces, parte de por qué hacemos esto, de por qué dejamos estas deadlines, estas fechas de corte hasta el final y nos podemos a trabajar, tiene que ver con este instinto que tiene nuestro cerebro, esta tendencia, ¿sí? Aunque sabemos que entregar algo a tiempo nos beneficia, el placer inmediato de ver una serie, revisar redes, dormir un poco más, tiene mayor peso neurológico que una meta distante, que algo con lo que no nos conectamos, que vemos en el futuro, pero a la que no le vemos ganancia, ¿no? Entonces, esto se agrava desde luego si no hay consecuencias inmediatas al postergar. Entonces, bueno, pues es importante saber que esto es una segunda causa de por qué dejamos todo para el final. La tercera, la liberación de dopamina por presión del tiempo. Muchas personas, y esto ahí sí yo me cuento, funcionan como adictos al estrés productivo. Es decir, necesitamos como esa tendencia, esa presión positiva, eso que se llama estrés positivo, que se activa ya que está llegando la fecha límite, ¿no? Es un sistema de alerta que tiene que ver con la amígdala y el eje HPA, perdón, que es esta reacción pues, de una liberación de neurotransmisores que aumenta el enfoque y la producción de dopamina y noradrenalina, que son estos neurotransmisores, que nos hacen sentir bien. Desde luego, esa subida genera un pico de energía y concentración que refuerce el hábito de hacer todo al final, creando un circuito de recompensa, presión, estrés, dopamina, productividad, alivio y repetición. Y es un circuito sumamente placentero para nuestro cerebro. Entonces, es parte de nuestra naturaleza, no está bien, no está mal, es parte de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, es algo que tenemos que considerar. Esta tercera razón, que es esta liberación de dopamina por presión del tiempo, es algo de lo que podemos echar mano y que puede ser muy interesante si lo observamos desde el otro lado, que ahorita lo vamos a ver. La cuarta razón, autoprotección ante el juicio o el perfeccionismo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando postergamos y hacemos las cosas en los últimos 2 días, 3 días, 5 días, dependiendo del nivel de complejidad de la tarea, ¿verdad? Desde luego. Bueno, generalmente
la gente que es muy perfeccionista, lo que hace es que empieza a postergar como una forma de protección psicológica contra el miedo al fracaso, al juicio o a no cumplir los altos estándares que se pone, ¿verdad? Desde luego, la mente prefiere decir, no lo hice a tiempo que lo hice mal. Es un poquito como no responsabilizarse, pero este sistema de protección termina siendo benéfico porque la gente que es muy perfeccionista siempre va a entregar algo de lo que no está seguro, segura, ¿sí? Siempre va a pensar que lo pudo haber hecho mejor. Así lo haya hecho 100 veces, lo haya perfeccionado 100 veces, siempre va a estar esa idea de que si hubiera tenido más tiempo, lo hubiera hecho mejor, ¿sí? Entonces, las fechas de entrega resultan en una presión muy fuerte para esta gente que siempre vincula este perfeccionismo con el dolor, porque siempre va a haber un dolor subyacente en toda esta lógica, ¿no? Entonces, eso está vinculado al circuito del dolor social que activa la misma red neurológica que el dolor físico. Fíjense qué interesante de esto, porque así como nos duele físicamente el estómago, un hombro, la cabeza, el cuello, lo que sea, esta red neuronal también funciona, se activa cuando hay un dolor social. Entonces, la gente que está buscando siempre la perfección y que nunca está conforme con cualquier cosa que haga, porque siempre va a pensar que lo pudo hacer mejor, está activando constantemente esta red, porque es un dolor social, ¿sí? Es esta, es este sentirse mal por el qué dirán los otros. En muchos casos, por ejemplo, cuando hablamos ya de sistemas educativos, cuando ya hablamos de espacios académicos, bueno, entregamos al final este trabajo y lo que nos puedan decir nuestros compañeros, en el caso de que haya una heteroevaluación, por ejemplo, o lo que nos pueda decir nuestro catedrático, a quien consideramos alguien que es admirable, que es mejor que nosotros porque de él o de ella estamos aprendiendo, pues desde luego nos afecta y mucha esta gente tiene mucho la tendencia a pensar que no va a lograr el estándar, que no va a llegar a la máxima calificación, que pudo haberlo hecho mejor siempre. Bueno, esa es la cuarta razón. La quinta, esta es muy interesante, esta me gusta mucho, porque nos hace darnos cuenta cómo no podemos medir, y se parece mucho a esta idea de la autorregulación del malvavisco, que es la disociación entre el yo presente y el yo futuro. No nos conectamos ahorita con lo que podemos ser mañana. Entonces, a nivel cerebral, cuando pensamos en nuestro yo futuro, se activa la misma red que usamos para pensar en otras personas. Es decir, lo vemos como alguien que está afuera, que no somos nosotros, ¿sí? Entonces no tenemos esa relación emocional. No es lo mismo vernos ahorita, nuestro yo presente, que nuestro yo futuro. No nos sentimos conectados con ese yo. Por eso el cerebro no siente la urgencia por ayudarlo hoy. Somos nosotros, vamos a ser nosotros en el futuro, vamos a ser las personas que vamos a recibir esa calificación o esa retroalimentación, o vamos a tener alguna consecuencia porque no hicimos el trabajo correctamente o porque ni siquiera lo hicimos. Sin embargo, lo vemos como alguien externo, ¿no? Entonces, tenemos este clásico pensamiento de eso lo resuelvo mañana, ¿no? Lo dejamos para mañana y la gente del mañana, estas famosas personas que son los hombres y las mujeres del mañana, ¿no? Mañana lo hago, mañana sí lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque nos sentimos desconectados de esa otra persona que vamos a ser nosotros finalmente en una semana, en un mes, en 5 meses o en un año. Entonces, bueno, y ya la sexta razón es la activación del modo de supervivencia, que es este cerebro reptil otra vez. Bajo presión extrema el cerebro activa el modo de urgencia priorizando lo esencial. Esto limita la rumiación, la distracción y la parálisis por análisis, lo que permite entrar
en hiperfoco, es decir, en este estado de flow, ¿no? En este estado de flujo, que es un estado elevado de nuestra mente que puede conectarse con una energía que le permite ser creativo, aunque sea en condiciones subóptimas. Para muchas personas el cerebro solo se activa plenamente cuando no hay de otra, ¿sí? Cuando ya llegamos al final, cuando ya estamos en modo supervivencia, es cuando empezamos a ser creativos, empezamos a entender las cosas, los conceptos, empezamos a aprender a un ritmo acelerado y esto nos lleva a este estado de flow, este estado de flujo. Esto es muy interesante porque además todas estas condiciones, estas 6 condiciones, tenemos que considerarlas como parte de quienes somos. Por un lado, hay situaciones que son netamente neurobiológicas y otras que hemos ido construyendo socialmente, ¿sí? Por ejemplo, esta idea de no poder llegar a la perfección y el qué dirán, este dolor social que utiliza la misma red que el dolor físico, ¿sí? A nivel neurobiológico, pero que tiene sus raíces en lo que pensamos de los otros y en lo que pensamos de nosotros mismos. Bueno, ¿qué tal si partimos de este principio central? ¿Sí? Ya vimos estas 6 causas, estas 6 razones por las que no funcionamos con fechas de entrega muy largas. En los sistemas tradicionales, ¿qué sucede? Nosotros entramos a un programa y de pronto cuando hablamos de un programa de 2 años, de 3 años, de 5 años, las asignaturas siguen siendo el mismo número de asignaturas que en un programa intensivo, pero tenemos fechas de entrega muy largos. Entonces, de pronto, no tenemos en la lógica neurobiológica, en nuestra realidad de cómo estamos conformados, difícilmente teniendo trabajo, hijos, responsabilidades, etcétera, nos concentramos, tenemos estos mismos tiempos que cuando estábamos en la educación básica o en la media superior, cuando estábamos en otra etapa de nuestras vidas, en donde estamos construyendo un andamiaje de conocimientos y también de habilidades, de destrezas, etcétera, y teníamos todo el tiempo del mundo, ¿sí? Obviamente la gente que ha vivido su primera etapa de formación académica y que ha tenido el apoyo de su familia, que ha tenido una red que le han mantenido para poder hacer la primaria, y bueno, el preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato, etcétera, pues tenía mucho tiempo, tal vez ya en el bachillerato ya tuvo que empezar a trabajar, pero trabajaba a medios tiempos, no era realmente para subsistir, sino era una aportación para la familia, etcétera, etcétera. Entonces tenía la posibilidad de ir postergando, de ir organizando sus tiempos de aprendizaje con mucha laxitud, con mucho tiempo. Pero ¿qué sucede cuando llegamos a esta etapa adulta y empezamos a ser responsables de nosotros mismos y muchas veces responsables de otros, ¿no? Tenemos una familia, formamos una familia, tenemos una pareja, tenemos gastos, tenemos responsabilidades, tenemos hijos, etcétera. Entonces ya no tenemos esa misma capacidad de postergar en el tiempo, de acomodar en el tiempo todas estas actividades, ¿sí? Ya tenemos que hacerlo con mucha prisa, es muy justo nuestro tiempo y dadas estas condiciones neurobiológicas, nuestra tendencia es a forzar, a querer ir en contra de esta naturaleza. Pero ¿qué pasa si en lugar de cambiar nuestra biología con fuerza de voluntad, con esta idea de, bueno, es que ya, o sea, me tengo que poner a estudiar y lo voy a hacer 2 horas a la semana o 5 horas a la semana? ¿Y qué sucede con el aprendizaje? ¿Qué sucede con los contenidos? Bueno, se van diluyendo, se nos olvida, ¿sí? Es parte de cómo funciona nuestro cerebro. Si no es prioritario, si no es esencial, nuestro cerebro, nuestra memoria va desechándolo
porque siempre nuestro cerebro va a funcionar con la eficiencia energética, con lo que necesitamos para subsistir, y no va a desperdiciar recursos en cosas que al parecer no son tan importantes, porque desde luego no hay esta presión y este estrés positivo, no hay una recompensa, no hay esta emisión de neurotransmisores. Entonces, bueno, en lugar de luchar contra nuestra biología, ¿qué tal que lo cambiamos por diseño ambiental, estructural y pedagógico que aproveche estos mismos mecanismos? No luchemos contra eso, aprovechemos estas condiciones que son naturales en el ser humano, ¿sí? Por eso de pronto estos estudios en donde a los jóvenes se les imponen fechas, eh, estos estudios de estas universidades que cuentan con muchísimos recursos, Harvard, Stanford, todas estas, donde se les dan tiempos de entrega muy rápidos, muy cortos, empiezan a ser muy eficientes. El aprovechamiento del conocimiento es muy eficiente, pero hay otras condiciones que hay que tomar en cuenta. ¿Sí? No se trata de decir, ay, voy a recortar todos los programas y ya con eso voy a aprender más. No, no. Hay que entender cómo se tiene que hacer esto. Tenemos que pasar de la lucha al apalancamiento. Y estoy hablando, ojo, estoy hablando específicamente para la educación superior, para la educación en adultos, no para la pedagogía. Muchos estudios se han venido haciendo con respecto al Learning in Deep, de este aprendizaje profundo que tiene que ver con niños y que tiene fechas de entrega semanales y ha funcionado muy bien, ¿sí? Ha sido muy eficiente, pero tiene un objetivo muy a largo plazo y tiene una metodología muy específica. Pero en este caso no nos vamos a ocupar de este modelo pedagógico, que es muy interesante, que realmente a mí me encanta, pero tiene muchas condiciones difíciles de cumplir en cuanto a la estructura, a la parte estructural de la aplicación. Bueno, regresando a esta parte, ¿cómo vamos a pasar de la lucha al apalancamiento? ¿Cómo vamos a utilizar todas estas cosas que hemos visto? En lugar de luchar contra ellas, las vamos a utilizar como palancas. Bueno, en el modelo tradicional, por ejemplo, tenemos estas fechas lejanas que nos permiten postergar. En el modelo neurointeligente, que es el que estamos proponiendo, tenemos secuenciación de entregas cortas y frecuentes, ¿sí? Cada semana. Programas largos y diluidos en el modelo tradicional contra programas intensivos con urgencia funcional. Es decir, vamos a tener estos intensivos, pero que tienen un motivo y que se van a aterrizar en la realidad. Evaluación final que permite evadir estas ideas en donde yo digo, sí, yo como adulto responsable, muchas veces docente, que se dedica a la educación, que tiene relación con la educación, aunque no necesariamente sea de formación docente, porque a veces, bueno, nos dedicamos, no en la totalidad, no es nuestra única función en la vida ser docentes, pero como profesionales es una parte de nuestra existencia. Entonces conocemos lo que es la docencia y sabemos cómo funcionan muchas veces nuestros estudiantes en esta lógica de voy enseñando y a la hora de que hago la prueba semestral, la prueba parcial, la prueba bimestral, etcétera. Entonces todo el mundo corre a estudiar porque ya se le olvidó todo lo que vimos en el proceso. Nosotros mismos lo hemos hecho. Entonces, esta es una forma de evasión. Esto lo cambiamos por micro desafíos que generan compromiso continuo. Es un ritmo en el que uno entra, en donde aprende a cambiar su lógica de aprendizaje. Y de verdad se genera un aprendizaje profundo. Ya lo hemos visto. Ahorita voy a hablarles acerca de eso, pero lo importante ahorita son esta forma de utilizar inteligentemente lo que tenemos como individuos, lo que es nuestra naturaleza. En el modelo tradicional, la expectativa de autorregulación constante, esta idea de que, es que tengo que estudiar hoy
voy a estudiar mañana 1 hora, voy a estudiar pasado otra hora, o 2 horas, o 3 horas, o 5 horas, o el tiempo que yo decida, ¿no? O me voy a meter a estudiar todo el sábado, todo el domingo. ¿Y qué resulta de esas jornadas enormes, larguísimas? Bueno, aparte de que me aburro muchísimo, siento que estoy perdiendo mi tiempo, siento que estoy perdiendo mi vida porque no estoy entendiendo realmente. Es demasiada información que se me da, porque a veces pues suceden estas jornadas en el modelo tradicional, ya sea el modelo presencial o lo que se llama a distancia, que es una réplica de la presencialidad, solo mediado por dispositivos que nos permiten estar en otro lugar, pero en donde el maestro o maestra está 5 o 6 horas explicándonos algo, aunque sean varios maestros, no importa. Aquí el punto es que exige de mí mucha atención y al final esta batalla constante, esta autorregulación constante me produce un estrés negativo. Y en este caso, que tenemos diseño que regula externamente el foco y el avance. Si utilizamos esta posibilidad de estar conectando lo que estamos aprendiendo con nuestra realidad y tenemos esta regulación del foco, nos podemos enfocar y podemos avanzar en el aprendizaje. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos neurobiológicos que se activan con este modelo? Pues, en primer lugar, la dopamina más noradrenalina, el foco, ¿sí? Esto que nos permite, estos neurotransmisores que nos permiten concentrarnos. Estas fechas cercanas, visibles y emocionalmente relevantes activan el sistema dopaminérgico que regula la atención y el sentido del logro. Nos sentimos bien con nosotros porque estamos logrando nuestros objetivos. La activación del yo futuro. Empezamos a conectarnos con ese otro yo que vamos a hacer en el futuro, porque no está tan en el futuro, porque estas entregas frecuentes y visibles construyen un puente entre el yo actual y el yo en progreso. No el yo futuro, ese que es incierto, ese que va a estar en 1 año, en 2 años, en 3 años. No, sino el yo que ya está construyendo, que constantemente está teniendo logros, permitiendo mayor empatía con el avance personal. Nos sentimos conectados a esa otra persona que está teniendo una evolución y de la cual estamos viendo el avance. Ciclo corto de retroalimentación. La entrega constante permite tener feedback rápido. ¿Sí? Nuestro catedrático, nuestro docente, la persona que nos está guiando, las personas que nos están guiando en el proceso, nos están dando ese feedback constantemente. Y esto activa el sistema de recompensas y refuerza el aprendizaje. Y nos sentimos bien sabiendo que estamos haciendo las cosas y que estamos avanzando en el proceso. Y el estado de flujo inducido, este flow. Los programas intensivos que estén bien diseñados, porque insisto, no se trata de agarrar y como ya que el destripador, ¿no? O sea, recortar todo y decir, voy a sacar este contenido, voy a sacar este otro contenido, voy a sacar este otro contenido. No. Hay un fenómeno que es muy interesante que se ha ido dando en la escuela en general, en los diferentes niveles, donde hay mucha paja, ¿sí? Hay mucho conocimiento que no tiene un sentido real de aprendizaje, que está ahí porque tenemos que cubrir tiempos, porque tenemos que cubrir planes y programas de estudio. Esto se da mucho en la educación básica, en la educación media superior, pero es mucho más evidente en la educación superior, porque ahí ya tenemos que estar enfocados, háblese de licenciatura, maestría, doctorado, en algo que tenga sentido, ¿sí? Que sea útil, que sea aplicable en lo que estoy viviendo, en mi realidad. En el caso, por ejemplo, de los posgrados es mucho más evidente porque yo ya estoy trabajando, yo ya estoy aplicando los conocimientos que tuve, que adquirí en la licenciatura. Y ya tengo una cierta trayectoria, yo ya sé qué sucede, por ejemplo, en el caso de las maestrías y los doctorados en educación. Yo ya sé lo que sucede en el aula. Yo ya me sé el día a día. Entonces, de pronto, eh,
estos contenidos que nada más sirven para rellenar, para cumplir, porque vamos a hablar claramente, muchas instituciones, sean públicas o privadas, ojo, porque aunque sean públicas, implican un gasto presupuestal del gobierno, y la gente que los maneja en muchos casos, pues tiene que justificar también su existencia. Entonces, yo tengo un programa de 3 años, de 5 años, de maestría, de doctorado, y tengo un X número de maestros a los que les tengo que pagar a una serie de figuras, coordinador académico, insisto, en escuela pública o privada, ¿sí? Y eso, ya sea que venga de un recurso público o lo pague directamente el estudiante, tiene que estar justificado, ¿sí? ¿Y cómo justifico esos años y años de estudio? Bueno, pues metiendo más contenidos y diciendo que todo eso es importante. Y muchas veces no es cierto, ¿sí? Por un lado, sí hay mucha paja, pero por otro lado, hay cosas que son esenciales, que no podemos hacerle al destripador y sacarlos y decir, no, esto no va a servir para nada. No, tenemos que hacer un análisis curricular para saber qué sirve y qué no sirve. Entonces, cuando hablamos de programas intensivos bien diseñados, estamos hablando de programas que han sido pensados, reflexionados, puestos en práctica, que tienen un sentido para el estudiante y que desde luego tienen una razón de ser. El nivel de desafío y la estructura clara de objetivos permiten entrar en este flujo más fácilmente. Le encuentro el por qué está esta lectura, este video, por qué tengo que hacer por qué tengo que participar en este foro, tengo que hacer esta reflexión, defender mi punto de vista ante mis compañeros, por qué tengo que hacer este desafío, por qué tengo que hacer esta investigación. Todo debe de tener un sentido, porque si no, perdemos este foco, perdemos este flujo inducido. Entonces, bueno, eso es lo que sucede en estos programas intensivos bien diseñados. Ahora, les voy a hablar, obviamente, desde mi experiencia, desde lo que hemos investigado en educación divergente, que tiene una base muy fuerte en lo que es la neurociencia, ¿sí? La neuroeducación, insisto y voy a seguir insistiendo en eso, es una ciencia en construcción, todavía no existe. Quien les diga que es experto en neuroeducación, pues está exagerando bastante porque ni siquiera existe la neuroeducación como ciencia, ¿sí? Entonces, bueno, estamos construyendo estos puentes entre lo que los neurocientíficos están encontrando y su uso en la educación. Entonces, bueno, nosotros tenemos este formato de neurointensivo divergente, que es un modelo pedagógico en sí mismo que canaliza la biología del estudiante en lugar de resistirla, ¿sí? Lo utilizamos como palanca en lugar de decir, no, es que eso que tú haces está mal y tienes que hacerlo bien y tienes que organizar tus tiempos y tienes que aprender en 5 meses una asignatura. No, tu cerebro tiene la capacidad de aprenderla bien dirigida, bien organizado, con buenos materiales y con una buena guía, en mucho menos tiempo y va a ser mucho más eficiente, logrando aprendizaje acelerado y sostenido. ¿Y esto qué significa en nuestra vida? Miren, vamos a ser bien francos. Perder o utilizar 5 años de nuestra vida en un doctorado, si no tenemos responsabilidades, si no tenemos hijos pequeños, si no tenemos compromisos que cumplir para subsistir, como tener un empleo al que tenemos que ir todos los días, que tenemos que atender grupos o hacer, cumplir con ciertos objetivos de alguna empresa, ya sea una organización pública o privada, no importa, pues puede ser un proceso muy interesante. Gente que no tenga mayores responsabilidades, que tenga una base financiera, que tenga una beca importante, porque generalmente las becas que se consiguen en México
son para una subsistencia muy paupérrima, pero que tenga una base que le permita dedicarse 5 años, podría ser una experiencia muy interesante, porque le permitiría hacer una investigación muy profunda, porque le permitiría ir a muchos lugares, estar in situ, hacer todo un proceso que fuera muy, muy disfrutable. Y sí hay personas que se pueden permitir todos esos años para hacer un doctorado, pero los años que empleamos en un programa educativo no necesariamente van a repercutir en el aprendizaje real. Y esto es algo que debemos de tener muy claro. Hay muchos estudios ya que nos hablan acerca de la necesidad de acortar los tiempos, no solo en la educación superior, sino también en la educación básica y en la media superior. Pero bueno, esto también responde a una serie de intereses. La escuela, recordemos, es una institución panóptica y de control y pues el Estado hace un importante esfuerzo porque subsista, no solo por esta razón vocacional del derecho a la educación y cumplir con su deber, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es materia de otro momento, de otro análisis. Bueno, ¿cuál es el propósito de este modelo que nosotros utilizamos? Es lograr que cada estudiante alcance aprendizaje profundo y aplicado en menos tiempo, aprovechando los mecanismos neurobiológicos naturales, dopamina, urgencia, recompensa inmediata, retroalimentación rápida, evitando la postergación y generando un estado de flujo constante. ¿Sí? Llevamos ya 3 generaciones, ya vamos por nuestra 4ª generación que va a egresar el próximo mes y realmente hemos visto que funciona. Tenemos un 98% de eficiencia terminal. Todo esto lo hemos estado documentando, todo esto lo hemos estado sistematizando y perfeccionando, obviamente, y nos hemos dado cuenta de que realmente es muy efectivo, que funciona, si no, no lo estaríamos haciendo. Desde luego, pues cada quien tiene propuestas educativas diferentes y en muchos casos, pues te gustaría que los resultados fueran los que tú esperas, que tu pregunta de investigación sea la adecuada y que tu hipótesis se ratifique. Muchas veces no sucede y hay que aceptarlo. En este caso, podemos decir con plena confianza que realmente esta hipótesis es correcta. Sí tenemos mayor eficiencia. ¿Cuáles son estos principios neurobiológicos que sustentan este modelo? Pues la secuenciación dopaminérgica, estas microentregas con recompensas inmediatas, este feedback, la urgencia controlada, los plazos cortos y frecuentes que activan el enfoque, la retroalimentación instantánea, el feedback inmediato para reforzar el circuito de recompensa, el desafío creciente, vamos haciendo cada vez más difíciles las cosas, sí, es un nivel de dificultad progresivo que mantiene el flujo, la vinculación con el yo futuro, esta visualización del progreso en cada bloque, como es evidente para nuestros maestrantes y nuestros doctorantes el avance que van teniendo y la ritualización emocional. Estos cierres simbólicos que refuerzan sentido de logro y pertenencia. Entonces, bueno, estos son los principios que lo sustentan. Y ahora vamos a hablar, ya vamos a entrar en este tema que es un lugar inexplorado para muchos, que tiene que ver con el aprendizaje acelerado, la andragogía contra la pedagogía. Vamos a empezar por ahí, antes de llegar a la eutagogía, ¿sí? ¿Por qué funciona mejor en adultos? Por la experiencia previa. Para empezar, no es lo mismo aprender cuando eres muy pequeño y tienes muy pocos conocimientos, que sí tienes, porque no eres una tabula rasa, pero son muy básicos, muy mínimos y generalmente son abrevados de una sola fuente, que es la familia. Y en este caso, el adulto tiene esta experiencia previa, tiene menor carga cognitiva, tiene este expertise reversal, menos guía, más problemas auténticos, o sea, necesita menor acompañamiento porque tiene más elementos de juicio, ¿sí?
La neuroplasticidad adulta, los cambios estructurales que se dan en nuestro cerebro, que son cambios reales, cambios físicos, en semanas con práctica intensa y propósito claro. ¿Sí? Nuestras redes neuronales empiezan a conectar diferente conforme vamos generando este aprendizaje auténtico. ¿Sí? El aprendizaje activo, las calificaciones más, menos, fracaso contra clase expositiva, el metaanálisis, ya no estamos solo como espectadores, sino que nos involucramos, somos parte del proceso. La inteligencia cristalizada, esta inteligencia que hemos ido generando, que hemos ido construyendo con una mayor base de conocimiento que acelera la comprensión y la transferencia, que nos hace activar todos estos circuitos y los créditos por experiencia, que acelera trayectorias, mayor finalización y menor tiempo al grado. Es decir, estos créditos donde nuestra experiencia, nosotros los logramos con base en nuestra experiencia, en lo que ya hemos caminado. No partimos de cero, partimos de lo que estamos haciendo en el día a día, en nuestra práctica diaria, en el ejercicio de nuestra profesión, porque todos los desafíos están conectados a eso. Entonces, bueno, esta es la diferencia entre la pedagogía y la andragogía, que acelerado no quiere decir apretado, y estos son los principios del microespaciado y recuperación. Desde prácticas y repasos acumulativos superan el reestudio, es decir, no tener que estar haciendo exámenes estandarizados, sino estar haciendo diferentes test que no se presentan como tales, que se presentan como preguntas de análisis, por ejemplo, en foros, los proyectos auténticos, los problemas reales, que es la evaluación por competencias, el andamiaje adaptativo, el disminuir la guía conforme crece la pericia, evitar un sobreandamiaje, las rutas personalizadas, es decir, cada catedrático reconoce o debería de reconocer el trayecto de cada uno de sus estudiantes, ¿sí? Y hay que eliminar esas redundancias, ese seguir sobre lo mismo, seguir trabajando sobre lo mismo, porque es el espacio, el pequeño espacio de expertise de ese catedrático. No nos concentramos en eso, ampliamos incluso los conocimientos de nuestros catedráticos con el trabajo que se hace de diseño curricular y de desarrollo instruccional, porque el catedrático no tiene que estar buscando materiales. Desde luego, si es requisito, si es algo que ve que se necesita y él considera que es algo que se tiene, o ella, que es algo que se tiene que plantear, pues hace su aportación, pero los materiales ya están en las plataformas. Las sesiones intensivas con pausas. Sí, no tenemos estas sesiones maratónicas, son cortas, son una hora y son, dejan espacio a la vida del estudiante. El feedback rápido, yo hago mi entrega y en 48 horas ya tengo mi evaluación, ya tengo el feedback, ya tengo la retroalimentación y ya sé si estoy haciendo bien, si no estoy haciendo bien. Esto me permite la iteración, la prueba y el estar mejorando del primer desafío al segundo, al tercero, al cuarto, ¿sí? Y esto tiene que ver con este aprendizaje acelerado, pero no apretado. Entonces, bueno, ahora sí, ya llegamos a esta parte, ya vamos a terminar. ¿Qué es la eutagogía? Bueno, la eutagogía es el estudio del aprendizaje autodeterminado. Y ahí viene uno de los principios nodales, de los principios básicos de la educación divergente, que es la autonomía. Nosotros no pretendemos que se perpetúe esta idea de que debemos de depender de alguien para aprender. No, necesitamos darle las herramientas a nuestros estudiantes para que ellos generen su propio conocimiento, sus propios procesos de aprendizaje, de investigación y que se hagan expertos en ello. ¿Sí? Entonces la eutagogía es básica para nosotros. También intenta cuestionar algunas ideas sobre la enseñanza
y el aprendizaje que aún no prevalecen en el aprendizaje centrado en el profesorado y la necesidad, como bien lo expresa Bill Ford, 1997, de compartir el conocimiento en lugar de acaparar el conocimiento. El conocimiento crece, se multiplica, se hace fuerte, se hace poderoso cuando lo compartimos. En este sentido, la eutagogía mira hacia el futuro, donde saber aprender será una habilidad fundamental, no será, ya es una habilidad fundamental, dado el ritmo de la innovación y la estructura cambiante de las comunidades y los lugares de trabajo. Necesitamos aprender más rápido, mejor, desarrollar habilidades, ser autodeterminados, ser autónomos en nuestro aprendizaje. Y la mayoría de los modelos educativos, ¿qué nos hacen? Depender de un maestro, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que los maestros no sean necesarios, sí son necesarios, necesitamos el modelado, necesitamos el ejemplo, pero cuando ya somos adultos, deberíamos de tener la capacidad de este autoaprendizaje, de esta posibilidad de preparar proyectos, de preparar exámenes, de preparar productos de manera autónoma. Y de eso nos habla la eutagogía. Ya no es la andragogía clásica en donde cambiamos el enfoque de los procesos de nuestros estudiantes pequeñitos que no tienen un andamiaje cognitivo, que tienen una necesidad de este acompañamiento por la andragogía que está centrada en adultos que ya tienen conocimientos previos, que tienen habilidades de cuestionamiento, de crítica y autocrítica. Este pensamiento crítico debería ser, desafortunadamente no es, parte de las condiciones de ser adulto, sin embargo no sucede y eso nos hace depender de lo que sucede, de estas guías que son fundamentales en la mayoría de los procesos de aprendizaje de la educación superior. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos la eutagogía en un programa? Bueno, estamos buscando que el estudiante se vuelva autónomo y lo vamos soltando y lo vamos dejando una vez que ya tiene un ritmo de trabajo, una vez que en esta estructura ya puede desempeñarse de manera autónoma. En el aprendizaje autodeterminado es importante que los estudiantes adquieran tanto competencias como capacidades. Ojo, aquí viene una diferencia sumamente importante, ¿sí? Stephenson, en 1994, citado por McAuliffe, nos habla, en 2008, Haas y Kenyon, que son los creadores de este concepto de eutagogía, que la competencia puede entenderse como la capacidad. Ojo, esto está un poquito reburujado, pero hay que entenderlo y hay que abrirnos a estos conceptos. La competencia puede entenderse como la capacidad demostrada para adquirir conocimientos y habilidades, mientras que la capacidad se caracteriza por la confianza del estudiante en su competencia, ¿sí? Y en consecuencia la capacidad de adoptar medidas apropiadas y eficaces para formular y resolver problemas tanto en entornos familiares como desconocidos y cambiantes. No sé si a ustedes les ha pasado que tengan estudiantes que de pronto o hayan visto este fenómeno en donde los chicos egresan de una licenciatura y no se sienten con la capacidad de asumir un trabajo. Han adquirido las competencias tal vez y solo tal vez, porque hay muchos programas que siguen generando y extendiendo esta dependencia. No solo es una dependencia intelectual, es una dependencia emocional del guía, del maestro, del que enseña, ¿sí? Y no se sienten ellos con la capacidad de asumir una responsabilidad como es el trabajo. Y vemos grandes fracasos y es un fenómeno a nivel social muy importante que no podemos dejar de ver. Las personas capaces exhiben los siguientes rasgos: autoeficiencia en saber aprender y reflexionar continuamente sobre el proceso de aprendizaje. ¿Qué aprendo? ¿Cómo aprendo? ¿Por qué aprendo? ¿Cuántos de nosotros podemos contestar esas preguntas?
Habilidades de comunicación y trabajo en equipo, trabajar bien con otros y ser abiertamente comunicativos. No competir, no estar queriendo demostrar que somos mejores, sino colaborar. Eso es algo fundamental que las grandes empresas, las startups, estas enormes que están liderando los aspectos tecnológicos a las que todos los chicos quieren pertenecer, ya sean ingenieros informáticos o no, porque también hay contadores, hay abogados, hay montones de chicos que quieren pertenecer a este tipo de empresas, pero resulta que uno de los requisitos es trabajar en equipo y no saben trabajar en equipo. Creatividad en particular a la hora de aplicar competencias a situaciones nuevas y desconocidas y siendo adaptable y flexible en su enfoque. ¿Sí? Esta transferencia, esta capacidad de resolver problemas con lo que tenemos, generando procesos creativos, este pensamiento elástico, que también es uno de los ejes de la educación divergente. Valores positivos, ¿sí? Y esto nos habla Hess and Kenyon, bueno, y Kenyon, que son, insisto, los creadores de este concepto. Y también, desde luego, Gardner, que Gardner es el difusor de esto que se dio en llamar y que todavía se sigue llamando, pero que ya no es inteligencia emocional. Bueno, esto es algo que resulta sumamente importante para tomar en cuenta, para considerar cuando hablamos de la eutagogía. ¿Cuáles son los elementos de la eutagogía? La agencia del aprendiz, esta autonomía, esto es clave, ¿sí? La autonomía y toma de decisiones sobre qué y cómo aprender. El doble bucle de aprendizaje, cuestionar supuestos y replantear metas durante el proceso. Es decir, sé lo que sé cómo aprendo, pero lo que estoy aprendiendo es lo que necesito aprender, como lo necesito aprender, y es verdadero, es cuestionable, puede ser mejor, puede ser diferente. ¿Cuáles son mis fuentes? Este doble bucle de aprendizaje es sumamente fundamental, el cuestionar los supuestos y replantear metas durante el proceso. Saber que no somos infalibles, no casarnos con una sola idea. La capacidad, esta competencia más adaptabilidad para los contextos nuevos. Este concepto de competencia, insisto, yo creo que es fundamental. La metacognición y autorregulación. Esto es sumamente complejo. La metacognición, el planificar, monitorear y ajustar estrategias propias. Esta generación de una estrategia, una visión de nosotros mismos como estrategas del aprendizaje, de nuestro propio aprendizaje, ¿sí? Y una autorregulación, que además estos programas intensivos nos lo permiten, nos lo facilitan. Los objetivos emergentes, rutas no lineales y metas que evolucionan. Esta adaptabilidad a la realidad, así es la nueva realidad. Estos cambios intempestivos de ruta, estas cosas que de pronto emergen y se vuelven una ruta nueva, hay que saber que es algo contra lo que no debemos ni no podemos luchar. Tenemos que aprender a adaptarnos. La evaluación negociada, estos criterios acordados, autoevaluación y evidencias. No hay una sola ruta de evaluación. No podemos seguirnos centrando en los exámenes estandarizados. Eso nos ha llevado hasta donde hemos llegado, ¿sí? Como educadores, como miembros de una comunidad educativa, sabemos lo frustrante que es de pronto que se mida a nuestros estudiantes con una prueba estandarizada cuando han desarrollado toda una serie de habilidades que no se pueden medir con una opción A, B, C o D, ¿sí? Reflexión y portafolio, bitácoras, artefactos y síntesis de aprendizaje. Esto es sumamente importante, esta reflexión continua y esta generación de portafolios, de evidencias. Proyectos auténticos, proyectos que se aterrizan, desafíos reales aplicados al contexto del aprendiz, redes y conectivismo, perdón, este ya se corrió, redes y conectivismo, comunidades pares y aprendizajes en red. Este trabajo en equipo
que no necesariamente tiene que ser un equipo que me conforme mi maestro, eso tiene que ver con esta agencia del aprendiz, ¿sí? Y esta nueva realidad, hay muchas relaciones que se van generando a distancia y que son muy sólidas y que son reales y que generan proyectos y hay que saber convivir con eso. Alfabetización digital, datos, búsqueda, ética y creación de entornos digitales. Esto tiene que ver, estos son los elementos de la eutagogía. Hay que tenerlos muy en cuenta, hay que darnos cuenta de cómo se van concatenando, cómo se van uniendo y cómo vamos avanzando hacia una nueva realidad educativa. Empecemos a plantearnos, no digo que sea una verdad absoluta, no me creas, de verdad, no me creas, ponlo en duda, investigalo, ¿sí? Pero ¿qué tanto valor tiene un programa de 5 años o de 3 años hablando de posgrados contra un programa de 1 año, de 6 meses, de 7 meses? ¿Sí? De entrada tú podrías pensar, ay, es que es educación al vapor. Podría ser, no estoy diciendo que no, pero hay que investigar quién lo hizo, cómo lo hizo, cuáles son sus conocimientos, cuál es su visión de la educación, por qué decidió estos contenidos o no. Si hay una plataforma que media, porque eso es sustancial. Si a ti te dicen un programa de 6 meses, una maestría de 6 meses, vamos a poner, sesiones sincrónicas una vez al mes de 6 horas. ¿Qué vas a aprender en esas 6 horas al mes en donde vas a estar lavando tu ropa, haciendo tu comida, yendo, viniendo, quitando tu cámara, durmiéndote un rato? No puedes sostener la atención durante esas 6 horas, ¿sí? Ya lo vimos en la pandemia. Entonces, eso sí es educación al vapor y eso no funciona. Pero si tú quieres aprender, si tú quieres transformar tu realidad, tu vida, tus conocimientos, ir al siguiente nivel, ¿sí? Y no solo estoy hablando de un nivel escalafonario, no, tu nivel de acción como profesional, de dominio de los conocimientos, entonces tienes que fijarte en esos detalles a la hora de tomar una decisión, ¿sí? Nosotros hemos trabajado mucho en esta reflexión, en esta investigación y en este análisis. Y por eso yo te puedo hablar de la autagogía. Yo quiero saber cuánta gente, tú pregunta si el modelo educativo, uno, si tienen un modelo educativo. Dos, si el modelo educativo que trabaja en estos lugares donde hay programas de 6 meses o de 8 meses, porque sí se puede, nosotros ya lo vimos, sí se puede, está basado en la eutagogía. Si tienen elementos eutagógicos. Si no, bueno, ¿cuáles son las bases? Si te hablan de pedagogía, piénsalo 2 veces. Si te hablan de andragogía, bueno, obviamente tiene que ver con los procesos de adultos. Pero cuando hablamos de eutagogía, estamos hablando de este otro nivel. Nada más analiza todos estos elementos, piensa en estas ideas, de dónde vienen, de cómo se están perfilando para lo que es la nueva realidad, ¿sí? Donde hablamos de IA, donde hablamos de, pues, desarrollo de los elementos tecnológicos que nos pueden avasallar, atropellar, también tenemos que luchar por nuestro espacio como educadores, como profesores. ¿Qué sabemos más allá? ¿Y qué podemos aplicar? ¿Y cómo podemos innovar? ¿Y cómo podemos generar mejores procesos, mejorar los procesos? Porque no se trata solo de acortar, sino de mejorar, ¿sí? Entonces, bueno, yo te lo dejo sobre la mesa, analiza, investiga, insisto, no creas al pie de la letra en lo que te digo, desde luego, analízalo, investigalo, reflexiónalo, platícalo, porque no es una decisión. Cuando nosotros tomamos la decisión de un posgrado,
no somos solo nosotros. Si tenemos familia, estamos involucrando a nuestra familia y necesitamos el apoyo de esas personas, ya sea por 6 meses, 7 meses, 12 meses o 5 años, la decisión que tomemos. Es una decisión de vida, es una decisión de familia. A veces, mira, aunque estemos solos con nuestros gatos también se tienen que adaptar a esa nueva realidad. Entonces, son cosas que tenemos que considerar. Obviamente el gato no nos va a contestar, pero sí lo tenemos que considerar. Entonces, bueno, yo te lo pongo sobre la mesa. Yo comparto contigo este conocimiento. Yo creo que es fundamental que sepamos de estos nuevos niveles de desarrollo de nuestra ciencia, de las ciencias de la educación, de las ciencias educativas y de quién está poniendo en práctica esto y quién está viendo nada más la educación como negocio. ¿Sí? Ojo, no necesariamente, insisto, estoy hablando de las instituciones privadas. Hay muchas instituciones públicas que también son un negocio, que son un coto de poder y que son grupos los que lo manejan y que tienen que justificar los presupuestos enormes que gastan, que finalmente es dinero de todos, ¿sí? Que viene de los impuestos, nada es gratis. Entonces, bueno, yo te quiero plantear estas preguntas ya para casi terminar. Voy a terminar porque sí te voy a hablar de mis programas, desde luego, de los programas de la UJA Península de Yucatán. Pero antes quiero que te preguntes, ¿cómo podemos ayudar? Y esto yo creo que lo tenemos que pensar todos independientemente del nivel en el que llevemos a cabo nuestro ejercicio profesional. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes desde preescolar hasta el nivel secundario a ser dueños, ojo, a ser dueños de su propio aprendizaje? Porque de eso se trata la pedagogía. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes de educación superior a ser más dueños de su propio aprendizaje y controlarlo mejor? ¿Cómo podemos ayudar a los empleados del mundo corporativo a dirigir, determinar su propio aprendizaje? ¿Cómo podemos ayudar mejor a las personas a pasar de un capítulo de sus vidas a otro? Este cambio de nivel que yo creo que todos necesitamos, que nos hemos sentido, si tú en este momento te sientes estancado, estancada en donde estás, necesitas subir de nivel. Y eso no te lo va a dar un papel, eso te lo va a dar el aprendizaje. ¿Sí? Esta capacidad de autoaprender, de regular tu aprendizaje, de saber qué quieres saber, de investigarlo, de ser libre en ese aspecto. Yo creo que eso, la libertad no tiene precio, el poder decidir y determinar y tener un bagaje tan grande de conocimientos que puedas accionar al siguiente nivel y al que sigue y al que sigue y convertirte en un verdadero experto. Yo he visto muchos anuncios que dicen de los doctorados. ¿Quieres cambiar la educación del país o de Latinoamérica o del mundo? Sí, yo creo que todos lo queremos cambiar, por lo menos los que nos dedicamos a esto. Sabemos la importancia que tiene, pero no se trata de tener un papelito, o sea, el papelito no te va a dar las herramientas, lo que te va a dar las herramientas es este panorama, esta amplitud de miras, estos conocimientos más allá de tu entorno inmediato y esta posibilidad de irlos ampliando constantemente, conocer lo que se está generando y tú misma, ser generador de propuestas. A mí plantear la educación divergente me llevó muchos años de investigación, muchos años de trabajo en conjunto con gente de altísimo nivel. Y de verdad, yo he visto que funciona en diferentes niveles, pero sobre todo en la educación superior. Y por eso te lo digo y por eso te lo recomiendo, porque te cambia la vida. La educación divergente te cambia la vida. Y bueno, aquí yo te traigo, llévelo, no, si son un poquito así, disculpen. No, yo les quiero mostrar, los quiero acercar a esta propuesta que es muy limitada. Tenemos muy pocos lugares y ya quedan menos, que es Maestría Éxito 7 en Educación, que esto es realmente apropiarte de tu profesión en 7 meses. No es fácil, no es sencillo, no es al vapor. Son 2 asignaturas por mes. ¿Sí? El programa completo es de 13 asignaturas, no estamos recortando el mapa curricular y la inversión es clara y sin sorpresas y está recortada a la mitad, a menos de la mitad del costo original.
¿sí? Y tú puedes preguntarle a nuestros egresados cuánto pagaron ellos por estos programas. Entonces, ¿cuáles? Insisto, quedan muy poquitos lugares, ya vamos a iniciar ahora en septiembre, entonces, inscripción de 750, reinscripciones, son 2 reinscripciones, porque son cuatrimestres, son 3 cuatrimestres los que se consideran, entonces, como son 13 asignaturas, es una inscripción y 2 reinscripciones. Gastos administrativos que se pagan solo una vez son 600 pesos. Cada asignatura cuesta 800 pesos, el cursar la asignatura, ¿sí? Y la evaluación por asignatura, tú puedes cursar las asignaturas y después hacer las evaluaciones. No es muy aconsejable, es a la par lo que se aconseja, pero si tú te das cuenta, es un valor muy mínimo porque son la asignatura 800 pesos y la evaluación por asignatura 1200. Generalmente, lo que es la asignatura con todo, con la evaluación y todo, está en más de 4,000 pesos con beca. Entonces, y no solo es un precio que manejamos nosotros, debes de tener cuidado en ver los precios porque hay muchos gastos ocultos en muchas instituciones, así lo organizan. Nosotros no tenemos gastos ocultos, aquí está todo, saca tu cuenta, cuánto vas a pagar por todo el programa y te vas a dar cuenta que vas a pagar menos de la mitad de lo que han pagado la mayoría de tus compañeros que ya han pasado por este nivel. Entonces, bueno, no tenemos muchos lugares. Si estás interesado o interesada, pues inscríbete porque ya abrimos la lista de espera, porque ya estamos teniendo saturación, entonces tenemos lista de espera. Entonces, bueno, si te interesa. Y en el caso del doctorado es en 6 meses. Todos los programas son 100% virtuales. No quiere decir, ojo, no tenemos jornadas inmensas de 6 horas los fines de semana. No, tenemos una sesión, en este formato tenemos una sesión al mes con tu catedrático sincrónica, pero estás en contacto con él o con ella los 60 días que dura, en lo que tú puedes cursar la asignatura, porque son 60 días para que tú puedas solicitar tu evaluación. En esos 60 días, cualquier duda que tengas y todo lo tienes a tu disposición, todo el material, incluyendo las sesiones sincrónicas de los grupos anteriores, donde se contestan muchas preguntas que se tienen, que es muchas dudas que tuvieron los estudiantes anteriores. La tienes a disposición 24/7. Es una plataforma súper robusta que están alojadas, tenemos servidores dedicados en Estados Unidos, son plataformas propias. No utilizamos Zoom, que tiene muchos problemas de seguridad. Nosotros tenemos nuestro propio sistema dentro de la plataforma, no tienes que tener otras claves, no te enviamos claves. Tú entras, una vez que estás matriculado y entras en la plataforma, ya tienes acceso al sistema en el que se van a llevar a cabo las sesiones sincrónicas. Entonces, bueno, tienes catedráticos internacionales, expertos, diseñadores, ecosistema de aprendizaje 24/7 y puedes hacer el doctorado hasta en 6 meses con este mismo modelo, cursando 2 asignaturas por mes. Y estos son los costos. Es muy claro y sencillo. Inscripción y reinscripción, 1,150, gastos administrativos una sola vez, asignatura 1,200, evaluación por asignatura 1,500. Yo te aconsejo que saques tus cuentas y veas el costo total, el costo global, ¿sí? Porque muchas veces en todos los gastos ocultos que hay, tengo una serie de historias macabras que he visto muy de cerca, en donde de pronto empiezan pagando una cantidad muy nimia y terminan pagando 10 veces lo que empezaron pagando y al final el programa se les fue hasta el cielo y tienen que hacer exámenes extraordinarios y recursamientos y un montón de cosas. No, aquí no hay no hay esas cosas. Sí es un negocio porque tiene que ser un negocio, porque vivimos de esto, porque somos profesionales y nos hemos dedicado a la investigación, a prepararnos y a tener estos niveles de excelencia de nuestros catedráticos, de nuestros diseñadores instruccionales, de nuestros desarrolladores instruccionales y de nuestros diseñadores curriculares, desde luego nuestros coordinadores técnicos, el personal administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no te lo voy a negar, no te voy a decir, ay, no es que nosotros trabajamos por la caridad. No, tenemos que tener una recuperación económica, pero no es un negocio como poner tortas, vender tortas, como hacen muchos,
gente que dice, ay, la universidad es un gran negocio y entonces son contadores, son abogados o no son nada y ponen un negocio y de repente le dicen, no, maestro, ay, aquí está el programa, vas a dar toda la maestría o todo el doctorado y vas a, y tú decides los contenidos y tú buscas, y por el mismo salario que a veces es por hora, ya los maestros se ven obligados a buscar todo el material y hacer todo el diseño instruccional y todo, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de diseñadores curriculares, de desarrolladores instruccionales, de expertos tecnológicos y de catedráticos que se dedican a dar cátedra y que algunos pertenecen a estos otros equipos, pero que es una labor aparte que se les paga aparte. Entonces, bueno, nosotros estamos convencidos de que tiene que ser accesible y desde luego por eso es por lo que estamos manejando estos precios que no los vamos a volver a manejar. No va a haber otra generación con estos precios, déjame decirte, porque nosotros estamos convencidos de que la calidad cuesta. Y te cuesta, si no hay calidad en lo que no aprendiste, en la idea de que aprendiste y al final de cuentas te topas con pared y te das cuenta que no sabes hacer las cosas y no evolucionaste y no creciste, o la tienes que pagar porque la gente que se dedicó a realizar estos procesos y estas investigaciones y estos desarrollos, pues también come, ¿sí? Y también tiene derecho a cobrar un sueldo digno. Entonces, bueno, yo te agradezco mucho que hayas estado en esta masterclass. Espero que haya sido de utilidad. Espero que hayas aprendido cosas que además esta idea de la autagogía a mí me parece sumamente importante, revolucionaria, que te vuela la cabeza y que no solo sirve para la educación para adultos. Yo creo que es algo que tenemos que empezar a plantearnos ya también en la pedagogía. Hay elementos que se pueden aplicar en la pedagogía y si tú estás en niveles básicos, pues son cosas que te van a ser útiles. Yo te agradezco mucho que me hayas prestado tus oídos este tiempo para estar aquí conmigo. Y bueno, si tienes interés en estos programas, te puedes comunicar estos números. Este es el WhatsApp 9995071339 de la Universidad Hispanoamericana del Bajío Campus Península de Yucatán, que es la que yo dirijo, y también nos puedes encontrar en UJAP Península de Yucatán.org. Siempre me preguntan por qué digo UJAP y no digo UAP, como dicen los otros planteles. Bueno, porque nosotros estamos en Mérida y aquí la maya es una lengua muy importante y se pronuncian las H suenan como Jotas, entonces, bueno, por eso de repente nos acostumbramos a esta forma de decir UJAP Península de Yucatán, pero bueno, es UAP con H, UAP Península de Yucatán.org y también te puedes comunicar a el correo info@UJAP Península de Yucatán.org y por allá hay otro número 99 88 Ah, sí me lo supe. Ese es el fijo. Y te pueden atender desde luego todos los que trabajamos en esta institución, en esta gran institución, pequeñita pero grande, porque tiene su magnanimidad, su grandeza en estos procesos en donde de verdad nos sentimos sumamente orgullosos de poder contribuir al crecimiento. Ahorita estamos terminando esta generación de doctores, que todos ellos son catedráticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nuestra segunda generación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Imagínate, esta gran institución pública que hay que decirlo, confía en nosotros para formar a sus profesores. Entonces, bueno, pues ya vamos por la siguiente y esperamos que tú te unas a esta gran familia, a esta gran comunidad que de verdad está cambiando muchas cosas. No hacemos mucho escándalo, no somos muy mediáticos, pero estamos cambiando muchas formas de ver la educación o mucho la forma de ver la educación y empezar a asumir esta visión del mundo muy diferente y que nos permite tener los elementos para seguir dando batalla contra la inteligencia artificial y contra estos miedos
utilizarla a nuestro favor en lugar de competir con ella, así como estos procesos neurobiológicos, desde luego, se pueden utilizar a nuestro favor para el aprendizaje. Entonces, bueno, pues yo te agradezco muchísimo que hayas compartido conmigo estos minutos. Si tienes dudas, estoy a tus órdenes en las redes sociales. Mayra Castaneda, porque la ñ no se puede utilizar, Castaneda, entonces, bueno, me puedes encontrar como eh, la Castaneda en Instagram y como Mayra Castaneda o Castañeda, sí, en Facebook sí se puede, Mayra Castañeda, y también me puedes encontrar, me puedes escribir si quieres a Mayra, mayracastaneda.cice@gmail.com. Entonces, bueno, espero que te sea de utilidad, que te haya sido de utilidad esto. Y bueno, sí, maestra Astrid Monsiváis, sí proporcioné información sobre la maestría. Y bueno, pues les vuelvo a poner, si desean mayores informes, bueno, ya más específicos, aquí están los números: 9995071339, ujapeninsula de Yucatán.org, info@ujapeninsula de Yucatán.org. Y pues ya estamos a punto de comenzar la maestría y el doctorado con este modelo sumamente económico, sumamente corto, y se van a dar cuenta de cómo va a cambiar sus vidas. A mí, el pensar durante tanto tiempo, el diseñar, el experimentar, el aplicarlo en grupos, el trabajar con los diseñadores curriculares, con los desarrolladores instruccionales, y el estar tan de cerca en esta coordinación con nuestra brillante coordinadora académica, la doctora Susana Álvarez, con nuestra asesora, la maestra Guadalupe con toda esta gente tan valiosa que ha hecho aportaciones al doctor Chapnop, que ahorita ya se va a un postdoctorado por México. Bueno, es gente de altísimo nivel que nos ha abierto esta visión de que los tiempos cambian y tenemos que adaptarnos a la realidad. Y hay gente que no tiene 1 año, 2 años, 3 años para cursar un posgrado y sí necesita un posgrado que le aporte a sus vidas y que les haga pasar al siguiente nivel. Y bueno, es que se creó esta maestría 7 y este doctorado 6, que se pueden hacer en 7 o en 6 meses. Sí se puede y sí van a aprender y sí tienen esta garantía de excelencia con la que trabajamos en UJAP Península de Yucatán. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por estar esta noche y bueno, pues nos vemos en un siguiente espacio, espero que sea muy pronto, esperemos que sea para la próxima semana poder tener un espacio ya para preguntas y respuestas. Y que tengan muy bonita noche, muy bonito fin de semana. Les mando un mundo de abrazos. Excelente noche, que estén sumamente bien. Hasta luego.